El aire de Busan estaba pesado esa noche, húmedo, caliente, pegado a la piel como solo se siente en una ciudad costera en pleno junio. 60.000 personas llevaban horas esperando bajo el sol, con los hombros enrojecidos y las gargantas ya un poco roncas de tanto gritar antes de que empezara nada. El Busan Asiad Main Stadium no era un estadio cualquiera esa noche, era un caldero. Un mar de luces violetas latiendo en la oscuridad, moviéndose como una sola criatura gigante que respiraba al mismo ritmo. Y entonces, en medio de ese rugido, alguien tomó el micrófono y dijo una frase en dialecto, una frase corta, una frase que sonaba a casa. Las cámaras lo captaron todo. El estadio entero estalló. Porque el que hablaba no estaba diciendo una frase cualquiera. Estaba diciéndole a su gente, en el acento de su propia tierra, que por fin había vuelto. Mira bien esta imagen, porque vas a entenderla mejor en unos minutos. 7 hombres de pie en un escenario de 360 grados, en el centro exacto del estadio, sin un frente, sin un lugar privilegiado, rodeados por completo de Army, mirando hacia todos lados al mismo tiempo, como si quisieran abrazar a cada persona presente. La temperatura, el sudor, las luces, el sonido, todo apuntaba a lo mismo. Esto no era una parada más de una gira mundial, esto era un regreso a casa. Porque hay un detalle que cambia por completo la forma de ver este concierto. Este escenario, este estadio, esta ciudad, son el mismísimo lugar donde BTS se presentó por última vez como grupo completo antes de separarse para el servicio militar. El último abrazo antes de la espera más larga. Y ahora, casi 4 años después, volvían exactamente al punto donde lo habían dejado todo. La cronología sugiere que pocas veces un escenario significó tanto para un grupo. Y esa noche, mientras el estadio entero coreaba sin parar, los 7 sabían perfectamente dónde estaban parados. Lo que pasó en las siguientes 2 horas tuvo de todo. Lágrimas, dialecto, sorpresas que nadie vio venir, canciones que jamás se habían cantado en vivo, cañones de agua disparando contra el público, y una versión completamente nueva de una canción que el mundo creía conocer. Pero hubo un momento, uno solo, que dejó claro lo que realmente significaba esta noche para ellos. Y para llegar ahí, primero tienes que entender por qué Busan no es una ciudad cualquiera en la historia de BTS. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, déjame un me gusta para que más ARMY pueda encontrar este video, escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo y comparte esto con esa persona que sabes que también es ARMY de corazón. Eso ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, vamos a lo importante. El 12 de junio de 2026, BTS regresó a Busan por primera vez en 3 años y 8 meses. Y lo hizo a lo grande. 2 noches consecutivas, completamente agotadas, con un público total estimado en alrededor de 110.000 personas entre ambos días, dentro de su gira mundial Arirang. Pero el regreso, por sí solo, ya era enorme. Y la razón es esta. La última vez que BTS pisó este mismo estadio fue en octubre de 2022, en el concierto Yet to Come in Busan, aquel que dieron en apoyo a la candidatura de la ciudad para la Expo Mundial. Esa fue su última presentación como grupo completo antes de que todos los miembros entraran al servicio militar. En otras palabras, volvieron al lugar exacto donde se habían despedido. Y como si el destino tuviera sentido del drama, este concierto cayó justo en la víspera de algo todavía más simbólico. El 13 de junio es el aniversario del debut de BTS, su cumpleaños como grupo. Y este año cumplían 13 años. 13 años de carrera, celebrados un día 13, en el lugar donde todo se había puesto en pausa. Pero hay más, mucho más. Porque BTS no se limitó a dar un concierto bonito y emotivo. Convirtieron esa noche en una caja de sorpresas. Estrenaron en vivo, por primera vez en la historia, la versión en coreano de Normal, preparada exclusivamente para Busan. El mismo día lanzaron oficialmente en plataformas la canción Come Over, que hasta entonces solo existía en una edición especial de vinilo. Dispararon cañones de agua contra un público que no tenía ni idea de lo que se venía, y rescataron canciones profundas de su catálogo que llevaban años sin tocar. Canciones que hablan directamente de sus ciudades natales. Porque aquí está la pieza que lo conecta todo. Busan es la tierra de Jimin y de Jungkook. Es su hogar.
y 2 de los 7 miembros estaban literalmente cantando en casa. Ahora ya sabes el qué, el quién y el cuándo, pero todavía no sabes lo más importante. ¿Por qué esta noche dejó a tantos fans llorando y por qué algunos terminaron el concierto con sentimientos encontrados? Para eso, tenemos que meternos dentro del estadio. Team Busan. La energía desde el primer segundo. Desde el arranque, quedó claro que esta no sería una noche tranquila. La energía dentro del estadio era, en palabras de los propios fans presentes, absolutamente eléctrica, calurosa, intensa, vibrante. Y los miembros lo aprovecharon de inmediato. RM bautizó al público con un apodo, Team Busan, Equipo Busan. Y a partir de ahí, lanzó un reto que encendió todo. Les preguntó si podían subir sus expectativas. Si Busan era capaz de hacerlo incluso mejor que todos los demás países que habían visitado en la gira. Jin se sumó al desafío, diciendo que ellos venían listos para destrozar el escenario, y preguntando si ARMY estaba igual de preparado. Era una provocación cariñosa, claro, pero funcionó como gasolina, porque no hay nada que motive más a un público que sentir que está compitiendo, que tiene que demostrar que su ciudad es la más apasionada. Y Busan, famosa precisamente por su carácter ardiente, no iba a quedarse atrás. J-Hope reforzó la idea. Estaban en Corea, y especialmente en Busan, la cuna de Jimin y de Jungkook. Tenían que hacer de esta noche algo legendario. Cantar y bailar con aún más energía. Y vaya que lo lograron. El setlist arrancó con fuerza, encadenando éxito tras éxito, sin darle respiro al público. Y a medida que avanzaba la noche, esa energía solo crecía. El peso de volver a Busan. Para entender la emoción de esa noche, hay que entender lo que significaba este escenario. No era nostalgia genérica, era algo mucho más concreto. RM lo dijo casi al principio, mirando al mar de luces. Este era su primer concierto en Busan, en 3 años y 8 meses desde Yet to Come. Y recordó cómo, en aquel entonces, ARMY se veía hermoso, pero que esta noche se veían todavía más deslumbrantes. Una frase simple, pero cargada. Porque entre aquel Yet to Come y este regreso había pasado de todo. La espera, el servicio militar, los años de incertidumbre. Jin lo puso en palabras de una manera que golpeó fuerte. Contó que hacía casi 4 años habían tocado en ese mismísimo recinto, justo antes de sus alistamientos, y que en aquel momento su corazón estaba lleno, sí, pero también muy pesado. En aquel entonces tenía toda clase de pensamientos rondando la cabeza, dudas sobre qué iba a pasar con sus vidas a partir de ese momento. Y ahora, con todo ese tiempo ya superado, volviendo a ver a ARMY en el mismo lugar, simplemente se sentía inmensamente feliz. Piénsalo. El mismo estadio donde uno se despide cargado de miedo es el mismo estadio al que regresas cargado de alivio. Ese contraste fue el corazón emocional de toda la noche. Pero si la emoción del regreso era fuerte para todo el grupo, para 2 de ellos era todavía más personal. Jimin y Jungkook, cantando en casa Busan, no era solo una parada. Era el hogar de Jimin y de Jungkook. Jimin lo expresó con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Dijo que poder celebrar su aniversario en su propia ciudad natal, cantando con todos, hacía que ese momento se sintiera increíblemente significativo y hermoso. Y soltó una frase que cualquiera que haya extrañado su casa entiende de inmediato, que los había echado mucho de menos. Reconoció algo que muchos no piensan, que volver a tu ciudad natal no es tan fácil como suena cuando empiezas a trabajar y la vida te lleva lejos. Jungkook, por su parte, habló con esa ternura algo torpe que lo caracteriza. Dijo que había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que había estado en Busan y que estaba increíblemente feliz de estar ahí, justo a tiempo para la fiesta. Y cuando se disparó todo el espectáculo de los cañones de agua, fue él quien explicó que habían querido mostrar algo un poco diferente, algo extra, solo para esa noche. Había algo profundamente humano en verlos así. 2 chicos que crecieron en esas calles, que probablemente soñaban de niños con llenar un estadio, parados en el centro de ese mismo estadio, en su propia ciudad, escuchando a 60,000 personas gritar sus nombres. Y eso conectó con uno de los momentos más divertidos y más cargados de identidad de toda la noche. La guerra del dialecto. Si hay algo que define a Busan, es su acento.
el dialecto del sureste de Corea, fuerte, directo, inconfundible, y los miembros lo convirtieron en el hilo conductor de buena parte del concierto. RM, que no es de Busan, intentó soltar frases en dialecto a lo largo de la noche, y el resultado fue tan cómico que los propios miembros empezaron a molestarlo, preguntándole medio en broma si se estaba burlando del acento de Busan. Él respondía poniéndose serio de golpe y soltando un «vamos» en versión dialectal que hacía estallar de risa a todos. Pero el dialecto no era solo una broma, era una declaración de pertenencia. J-Hope soltó frases clásicas del acento de Busan, esas que prácticamente todo coreano reconoce, y los miembros que sí son de la región se reían de los que ya habían perdido su acento por vivir tanto tiempo en Seúl. Hubo un momento en que prácticamente acusaron a uno de ellos de haber olvidado por completo cómo hablaba en su tierra. Era un juego, sí, pero era el tipo de juego que solo puede pasar cuando un grupo regresa a casa, y de repente todos recuerdan de dónde vienen. Y ese sentido de identidad y orgullo regional preparó el terreno para una de las sorpresas más grandes de la noche. La versión coreana de Normal que nadie esperaba escuchar así. En cierto punto del concierto, el grupo interpretó Normal. Pero algo sonaba distinto. Las letras no eran las que ARMY se sabía de memoria. Era una versión completamente nueva, en coreano, preparada exclusivamente para Busan y estrenada en vivo por primera vez en la historia. Esto no salió de la nada. La versión coreana de Normal forma parte de los temas bonus incluidos en la edición especial de vinilo de Arirang, que se lanzó precisamente esos días. Pero una cosa es saber que existe en un disco, y otra muy distinta es escucharla cantada en directo, por primera vez, en la ciudad natal de dos de los miembros. Los propios Jimin y Jungkook estaban un poco preocupados por algo muy concreto. Querían asegurarse de que la gente hubiera alcanzado a escuchar bien la letra. De hecho, prometieron que compartirían las letras oficiales más adelante, porque sabían que en vivo, con todo el ruido del estadio, era difícil captar cada palabra. La canción, según lo que se alcanzó a percibir, gira en torno a la fama, al estatus de celebridad, y a todo lo que viene con eso, la presión, las dudas, lo que significa acostumbrarse a una vida que no es para nada normal. Muchos fans interpretaron que era una de las versiones más honestas y crudas que el grupo había presentado. Pero la noche todavía guardaba un golpe más físico, más inesperado. Literalmente. Los cañones de agua. Imagina estar ahí, cantando, emocionado, con el corazón a mil, y de repente sentir un chorro de agua cayéndote encima sin previo aviso. Eso fue exactamente lo que pasó. BTS disparó cañones de agua sobre el público y la reacción fue una mezcla de gritos, risas y caos absoluto. Jimin después confesó que le daba muchísima risa ver a todos empapados, porque la mayoría no tenía idea de que el agua venía en camino. Dijo, entre carcajadas, que hasta le dolía el estómago de tanto reír viendo a la gente correr a ponerse sus impermeables a toda prisa. Eso sí, no fue del todo una emboscada. Había información previa de que en este concierto se usarían cañones de agua y de que habría impermeables disponibles para el público. Aún así, en el momento, la sorpresa fue total. Y lo más curioso es que, en pleno directo, casi se les escapa el secreto de lo que vendría al día siguiente. Uno de ellos empezó a adelantar que la segunda noche tendría un momento destacado diferente, y otro lo frenó en seco recordándole que estaban en transmisión en vivo. Un pequeño ups que a ARMY le encantó. Pero entre todas las sorpresas, hubo una que tocó la fibra más profunda del orgullo regional. Ma City y Paldo Gangsan. Las canciones del hogar. En un momento del concierto, los miembros prácticamente le preguntaron al público qué querían escuchar. Y estando en Busan, la respuesta era obvia. Interpretaron Paldo Gangsan y Ma City. Dos canciones profundas, de las que rara vez aparecen en un setlist y que tienen un significado enorme. Paldo Gangsan es un tema del año 2013, de los inicios del grupo, interpretado por la línea de rap, Suga, J-Hope y RM. En esa canción, los tres muestran orgullo por sus ciudades de origen e incorporan el dialecto de sus regiones, algo que prácticamente ningún grupo de ídolos había hecho en su música hasta ese momento. Era, y sigue siendo, algo único.
y cantarla precisamente en Busan le daba una capa extra de significado. My City, por su parte, es un tema en el que BTS rinde homenaje a las ciudades natales de cada miembro. En su verso, J-Hope expresa con fuerza el orgullo por su ciudad, Gwangju, incluyendo referencias muy específicas a su tierra. Es un verso cargado de identidad y de memoria. Verlos cantar estas canciones en la ciudad natal de dos de ellos, con el dialecto vivo en cada frase, fue uno de esos momentos en los que un concierto deja de ser solo un espectáculo y se convierte en una declaración de quiénes son y de dónde vienen. Pero antes de eso, hubo un momento mucho más íntimo, mucho más silencioso, que reveló algo sobre cómo se sienten hoy frente a su propio público. ¿Pueden bajar los teléfonos un segundo y mirarme a los ojos? En medio del espectáculo, con todo el ruido y las luces, uno de los miembros hizo una pausa para pedir algo muy simple. Quería mirar a los ojos a su audiencia. Dijo, casi en broma pero no del todo, que si seguía haciendo gestos a la cámara, la gente iba a grabar todavía más. Y entonces lanzó la frase, ¿pueden bajar los teléfonos por un segundo y mirarme a los ojos? Lo dijo con cariño. Señaló lo enorme del recinto, el clima hermoso de esa noche, lo bien que se veía ARMY. Incluso bromeó diciendo que deberían tomarse selfies porque se veían genial. Pero detrás de la broma había una petición real. Que tomaran ese momento con sus propios ojos, no a través de una pantalla, para que se quedara en la memoria mucho más tiempo. Y aquí hay un detalle que muchos notaron. En este concierto, en Corea, el grupo fue notablemente más suave al pedirle al público que dejara los teléfonos, comparado con otras fechas. Eso conecta con algo que ellos mismos habían platicado en un episodio reciente de Run BTS, durante una cena, sobre la nueva cultura de grabar y tomar fotos en todo momento durante los conciertos. Incluso mencionaron una entrevista de Billie Eilish, donde ella explicaba que para su generación es completamente natural filmarlo todo. Los miembros reconocieron que cada persona es distinta y que algunos pueden disfrutar plenamente el concierto incluso mientras graban. Es un debate fascinante y muy actual. ¿Se vive más un concierto grabándolo para recordarlo o soltando el teléfono para sentirlo de verdad? BTS esa noche eligió pedir lo segundo, con suavidad, pero lo pidió. Y mientras tanto, ese mismo día, ocurría algo más fuera del escenario. Come Over sale al mundo. El 12 de junio no fue solo el día del concierto. Fue también el día en que Come Over se lanzó oficialmente en plataformas de streaming. Hasta entonces, Come Over era casi un tesoro escondido. Existía únicamente en la edición de lujo en vinilo del álbum Arirang. Pero como parte de la celebración de la festa, por el aniversario número 13, el grupo decidió por fin liberarla para todo el mundo. En su producción participaron miembros del propio grupo, incluyendo a Suga. Según la descripción oficial, la canción habla de encontrar a ese tú, incluso en los momentos en que uno se siente perdido. Y aunque está escrita como una canción de amor, muchos entendieron de inmediato el verdadero destinatario del mensaje: ARMY. La idea de regresar después de haber vagado, de volver a tocar la puerta, y la pregunta de si serás aceptado tal como eres. En el contexto de un grupo que regresa tras una larga espera, esa letra cobra un peso completamente distinto. Durante el concierto, en pleno directo, los miembros incluso se felicitaron entre ellos por el lanzamiento oficial de la canción. Un detalle pequeño, pero que mostraba lo significativa que era para ellos. Y justo en ese momento, ocurrió una de las imágenes más bellas de la noche. Alguien notó que las linternas de los teléfonos empezaban a encenderse por todo el estadio. Ver esas luces en la oscuridad de la noche era, según describieron, simplemente hermoso. Al principio no eran tantas, pero poco a poco, cuando se los pidieron, miles de luces más se encendieron de golpe, como un cielo estrellado que aparecía de la nada. Eso sí, con la prisa encima, enseguida bromearon que en realidad no era momento de sostener luces, había que apurarse y seguir cantando juntos, y aún quedaba una última sorpresa guardada para el final. Detalles que solo ARMY notó: la mariposa y el 100% coreano. Hubo dos momentos que, para quien presta atención, dijeron muchísimo. El primero fue una mariposa. Durante una de las salidas del escenario, reapareció, en un formato diferente,
la misma mariposa que los fans habían visto en aquel concierto Yet to Come de 2022. Un guiño visual, un lazo elegante que conectaba aquella última noche antes del servicio militar con esta noche de regreso. Para muchos, fue como cerrar una frase que llevaba casi 4 años a medio escribir. El segundo fue durante Mic Drop. En cierto punto, RM soltó un pequeño ad-lib dejando claro que ellos son 100% coreanos, 100% de Corea. En el contexto de un grupo que acababa de terminar una larga gira por Estados Unidos, hablando inglés todo el tiempo, decir eso precisamente en Busan, en su tierra, sonaba casi como una declaración de raíces, como recordarle al mundo de dónde vienen, sin importar cuánto hayan crecido a nivel global. Pequeños gestos. Pero en un concierto tan cargado de significado, ningún gesto era casual, y aún quedaba una última sorpresa guardada para el final. One More Night y el cierre. Justo antes de la recta final, BTS hizo algo que tomó a muchos por sorpresa. Interpretaron One More Night en vivo. ¿Por qué importa? Porque, según lo que comentaba la comunidad, esta era prácticamente la única canción del álbum Arirang que aún no habían tocado en vivo. Un estreno más, sumado a todos los de la noche. Eso sí, para incluirla tuvieron que dejar fuera otra canción muy querida del setlist, lo que dejó a algunos fans con un sentimiento agridulce. Y entre todo esto, hubo un momento que conectó al grupo con algo que estaba pasando en todo el país esa misma noche. El fútbol, el idioma y la felicidad de volver a casa. Esa noche, la selección coreana de fútbol jugaba, y ganó, 2-1 frente a la República Checa, con una remontada. Jin lo celebró en pleno escenario, e incluso recordó que J-Hope había compartido más temprano en redes que estuvo viendo el partido en tiempo real. Un grupo que, en medio de su propio concierto histórico, seguía siendo profundamente coreano, conectado con su país. Y quizás el detalle más tierno de toda la noche vino de algo tan simple como el idioma. Uno de los miembros confesó lo refrescante que se sentía volver a hablar en coreano. Después de tanto tiempo de gira por Estados Unidos, hablando inglés todo el tiempo, regresar a su propio país y poder expresarse en su idioma materno lo hacía inmensamente feliz. Era ese tipo de comentario que resume toda la noche en una sola frase. No se trataba solo de un concierto, se trataba de volver a ser ellos mismos, en su tierra, en su idioma, frente a su gente, el miedo secreto y los momentos más humanos. Aquí iba una confesión que pocos esperaban. En medio de los discursos, RM admitió algo muy honesto. Antes del concierto estaban un poco preocupados. Tenían un miedo silencioso. ¿Y si Busan se había olvidado de BTS? Suena absurdo viniendo del grupo más famoso de la historia del K-pop, pero ese miedo era real. Llevaban casi 4 años sin presentarse ahí. El mundo cambia rápido, y ellos, en el fondo, seguían siendo 7 personas con inseguridades. Por eso, cuando vieron la reacción de esa noche, RM dijo que esas preocupaciones quedaron completamente desmentidas. El cariño seguía intacto. Y luego vinieron los momentos pequeños, esos que humanizan a cualquier estrella. Hablaron de comida, porque en Busan eso es casi obligatorio. Uno de los miembros contó que ese día había desayunado el famoso caldo de cerdo con arroz, un platillo típico y muy querido de la región. Otro prometió que, en cuanto terminara el concierto, se iría a comer más comida famosa de Busan con el resto del grupo, y que al día siguiente seguiría disfrutando de los sabores de la ciudad. Hubo también una frase de Jimin que se quedó flotando en el aire. En medio de la emoción, soltó un deseo sencillo y enorme a la vez. Envejezcamos juntos. Lo dijo con tanta fuerza que él mismo bromeó después diciendo que se le había salido demasiado intenso. Pero ahí estaba la verdad de la noche. Un grupo que no solo quiere triunfar, sino seguir caminando junto a su gente durante años. Incluso Jin, que técnicamente no es de Busan, reconoció que aunque la ciudad no fuera su tierra natal, presentarse en Corea se sentía increíble. Y casi al final, varios confesaron que estaban tan agotados que ni siquiera alcanzarían a unirse del todo a la cena de equipo. Habían dejado absolutamente todo sobre el escenario. Pero no todo fue perfecto. Y aquí es donde la historia se complica. El detalle que dejó a algunos fans con sentimientos encontrados. A lo largo de toda la noche, hubo algo que se repitió una y otra vez: la prisa. Los miembros mencionaron en varias ocasiones que tenían que apurarse.
En cierto punto, comentaron que el concierto tenía que terminar a una hora concreta, alrededor de las 10:30 de la noche. Jungkook llegó a decir que no había tiempo que perder, que necesitaban cantar rápido, y en los discursos de despedida, varios reconocieron que, por las prisas, ni siquiera podían ordenar bien sus pensamientos. Todo parece indicar que el concierto comenzó con cierto retraso, lo que obligó al grupo a acortar al máximo los descansos y a acelerar la segunda parte del show. La transición entre bloques fue notablemente más rápida de lo habitual, y es muy probable que tras bambalinas todo haya sido un caos de cambios de vestuario, maquillaje y peinado a contrarreloj. Ahora bien, es importante ser honestos aquí. No existe una explicación oficial detallada sobre las causas exactas del retraso. Lo que sí sabemos es que algunos fans expresaron quejas y que esas quejas tenían fundamento porque pagaron por una experiencia completa. También se sabe que la empresa emitió un comunicado posterior al respecto. Pero atribuir el retraso a una causa específica sin información confirmada sería especular, y eso no lo vamos a hacer. Lo que sí es un hecho es cómo reaccionaron los propios miembros ante la situación. Jimin y Jungkook, de vuelta en vivo. Después del concierto, Jimin y Jungkook hicieron algo que no todos los artistas harían. Se conectaron a una transmisión en vivo a través de Weverse para hablar directamente con los fans. ¿Por qué es significativo esto? Algunos observadores recordaron un episodio anterior de la gira. En el primer día de conciertos en Goyang, donde llovió a cántaros y hubo problemas técnicos que afectaron la visibilidad del escenario, Jimin se sintió tan mal por la experiencia de los fans que encendió una transmisión en vivo para comunicarse directamente con ellos. La cronología sugiere que, una vez más, Jimin quiso cerrar la noche conectando de forma personal con ARMY, quizás precisamente por las prisas y el retraso. Pero hay que decirlo con claridad. Esto es una interpretación basada en patrones anteriores, no una declaración confirmada de sus motivos. Es perfectamente posible que, simplemente, ambos quisieran compartir ese momento especial con los fans mientras los demás miembros descansaban tras un show tan exigente. Lo que es innegable es el gesto. En lugar de desaparecer tras un concierto agotador, dos de ellos eligieron seguir hablando con su gente. La reacción de ARMY. La respuesta del fandom fue, como casi siempre, una montaña rusa de emociones. Por un lado, una avalancha de orgullo y ternura. Ver a Jimin y Jungkook regresar a su ciudad natal, escuchar el dialecto, presenciar el estreno de canciones que nunca se habían tocado en vivo. Todo eso generó miles de reacciones emocionadas en redes sociales. Para muchos, fue uno de los conciertos más significativos de toda la gira Arirang, precisamente por la carga simbólica del lugar. Por otro lado, también hubo frustración legítima por el retraso y las prisas. Algunos fans sintieron que merecían los discursos completos, los momentos sin reloj de por medio, especialmente en una noche tan especial, y esas quejas son válidas. Reconocerlas no le quita nada a la magia del concierto, al contrario, muestra cuánto le importa este evento a la gente. La conversación en línea giró en torno a las grandes sorpresas de la noche. El estreno en vivo de One More Night, la versión coreana de Normal, el regreso de Ma City y Paldo Gangsan. Todos temas que dispararon debates sobre cuál había sido el momento más memorable. Lo que viene después, y esto apenas empezaba. Porque el día 12 era solo la primera de 2 noches. La segunda función caería el 13 de junio, el día exacto del aniversario número 13 del grupo. Su cumpleaños como BTS, celebrado en la ciudad natal de 2 de sus miembros. Y los propios integrantes dejaron entrever que esa segunda noche tendría su propio momento destacado, distinto al del primer día. Más allá de Busan, la gira Arirang continúa. Tras estas 2 noches en casa, el grupo se prepara para llevar el espectáculo a Europa, con paradas en ciudades como Madrid, antes de seguir extendiendo una de las giras más ambiciosas jamás realizadas por un artista coreano. Pero antes de hablar del futuro, hay que entender por qué esta noche, con todo y sus imperfecciones, quedará marcada en la historia del grupo. ¿Recuerdas la imagen del principio? 7 hombres en el centro de un estadio, rodeados por completo de luces violetas, en el lugar exacto donde se habían despedido casi 4 años atrás. Esa es la clave de todo. Este concierto no fue importante por los cañones de agua,
ni por los estrenos en vivo, ni siquiera por las sorpresas musicales. Todo eso fue espectacular, sí. Pero lo que de verdad hizo histórica esta noche fue el círculo que se cerró. BTS volvió al punto donde lo había dejado todo, al mismo estadio, a la misma ciudad, a la tierra natal de Jimin y de Jungkook, y lo hizo justo en la víspera de su aniversario número 13, hablando en su propio idioma, cantando con su propio dialecto, frente a la gente que los esperó durante todos esos años de incertidumbre. El miedo con el que se despidieron se transformó en el alivio con el que regresaron. Y aunque el reloj los apuró, aunque las prisas dejaron a algunos con ganas de más, hubo algo que ninguna falla logística pudo borrar. La sensación de que estos 7 hombres, por fin, estaban de nuevo en casa. Eso es lo que importa. No la perfección del evento, sino el peso de lo que significó. Un grupo que sobrevivió a la espera más larga de su carrera, regresando exactamente al lugar donde su historia se había puesto en pausa, para presionar de nuevo el botón de play. Y ahora quiero saber tu opinión, porque esto da para debatir muchísimo. Primera pregunta. De todas las sorpresas de la noche, ¿cuál te impactó más? ¿El estreno en vivo de One More Night, la versión coreana de Normal, o el regreso de Ma City y Paldo Gangsan? Segunda pregunta. Si hubieras estado en ese estadio y te hubieran disparado los cañones de agua sin avisarte, ¿lo habrías disfrutado como parte del espectáculo, o sientes que se pasaron un poquito? Y tercera pregunta, la más delicada. Sabiendo que el concierto tuvo prisas y retrasos, ¿crees que las quejas de algunos fans son completamente justas? ¿O piensas que la magia de la noche pesa más que cualquier problema de logística? Déjame todo eso en los comentarios, porque los leo todos, y me encanta ver el debate que se arma. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa. Eres ARMY de verdad. Así que regálame un me gusta, suscríbete al canal para no perderte el análisis del día 2 del concierto en Busan, ese que cayó justo el día del aniversario, y comparte este video con alguien que necesite revivir esta noche histórica. Y si quieres apoyar todavía más al canal y acceder a contenido exclusivo, análisis más profundos y prioridad en los próximos videos, te invito a unirte a nuestro club de miembros. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho,